Si todos somos honestos intelectualmente, vamos a decir que todos nosotros tenemos algunas preguntas que nos hemos hecho acerca de Dios, acerca de la existencia del bien y del mal, acerca de Jesucristo, acerca, como hoy, por ejemplo, acerca de la ciencia y la religión, o la ciencia y el cristianismo. Así que el sermón de hoy se titula ¿Por qué existe conflicto entre la ciencia y la religión? Los primeros cristianos hicieron un acrónimo con el título Jesús, Hijo de Dios Salvador, que es este que está aquí. Esas letras en griego se pronuncian Ichdus. En griego significa pez. Entonces los primeros cristianos pusieron una letra por cada nombre. Por ejemplo, la I es Jesús, Jesucristo, de Dios, Hijo, Salvador. Empezaron a usar el pez como el símbolo para identificarse como cristianos. Luego ahora, en nuestra sociedad actual, los no creyentes, o sea, los que no creen mucho en Dios y creen más en la evolución, inventaron este otro pescadito. Pusieron Darwin y le pusieron pies al pescadito, tratando de decir que ese pescadito original en el mar tuvo pies y de allí salió del agua y empezó la cadena de la evolución y reemplazaron a Jesús por Darwin. Entonces, para que ustedes sepan que los cristianos no son muy quedados, que digamos, o que ahí se quedan cuando los ofenden, ellos también inventaron otro más que aquí está, miren. ¿Ya? El pez de los cristianos se come al pez de Darwin. Pero así siguió la burla o la batalla y luego otro inventó este que viene aquí, que el dinosaurio se come al pez cristiano. Así que yo no sé qué es lo que van a sacar ahora en el futuro, pero todas estas caricaturas nos están mostrando un conflicto aparente entre la ciencia y la religión. Los que asisten a la escuela se dan cuenta de esto, o los que van al college. Yo me acuerdo que cuando estaba en séptimo, ¿qué sería? 11 años de edad tenía yo, años 1971. Bueno, el año 71 en Chile estaba de presidente el presidente Allende, socialista. Y él introdujo un nuevo tipo de educación que se llamaba la Escuela Nacional Unificada. Y me acuerdo que en una clase de ciencia el maestro nos dijo, vamos a discutir entre la evolución y la creación. ¿Quién va a defender la evolución? Y habían varios compañeros que eran comunistas ahí, y socialistas, se peleaban por defender la evolución. Y había uno solo en la clase que se atrevió a defender la creación de Dios, que venía de Dios. Era Fernando Soto Rayita Dupuy. Así que a los 11 años fue mi primer debate en donde yo probé esta tensión que existe entre la ciencia y la religión. Y hay personas tan dedicadas a la ciencia que ellos han ido más allá de dedicarse a la ciencia y han tomado una actitud filosófica de aceptar en su vida solamente aquello que la ciencia comprueba. Es decir, ellos no aceptan nada que no se pueda poner a prueba, nada que no se pueda pesar o medir o repetir o verificar. Y ellos han decidido sacar de su mundo todo lo que es sobrenatural con el fin de solamente dedicarse a lo que es ciencia. Son extremistas y llegan al punto de decir, todo es ciencia, nada es Dios. Por otro lado, hay cristianos que se molestan con esta actitud y se ponen a veces bastante fundamentales, o hay otros que se asustan con la ciencia, no saben cómo enfrentar este dilema, y algunos cristianos tampoco son muy educados y se portan mal y atacan, y entonces hay cristianos que dicen Dios es todo, la ciencia es nada. Y muchos de esos cristianos han adoptado para ellos mismos una fe ciega, una fe que no pregunta, que no interroga, una fe ignorante. Cuidado con los extremos. Yo personalmente no soy científico. Yo, como todos los que estudiamos high school, tuvimos que tomar física, química, pero me fue mal. Y como ustedes, yo creo que se nos ha olvidado todo lo que nos enseñaron. No sé cuánto ustedes saben la tabla periódica de los elementos. Y yo no soy físico, no soy químico, no soy científico. Yo soy pastor.
Y yo voy a hablar en este sermón como pastor, como un creyente. Yo personalmente admiro a la gente que le gustan las matemáticas, a la gente que le gusta la ciencia. Yo los admiro porque tienen que tener una mente bastante ordenada y desarrollada para manejarse en ese ambiente. Yo me leí una biografía de Einstein, de Albert Einstein, así de gorda. Y hace poco también me leí otra biografía de Galileo Galilei. Me gusta más que lo que ellos idearon, me gusta ver sus vidas y ver cómo ellos llevaron a cabo la ciencia en su vida. ¿Cuál es el conflicto entonces? Y lo primero que vamos a decir, y quiero que usted lo anote en su hojita, es esto: la ciencia y la fe no son enemigos. Sáquese usted de la cabeza eso de que hay una enemistad. No somos enemigos, porque lo que busca la ciencia es la verdad. Y toda investigación que encuentre la verdad va a encontrar a Dios, porque Dios es la verdad. Incluye esto las leyes de la naturaleza, las leyes morales, todo tipo de leyes. Si están establecidas por Dios y la ciencia las estudia, no tiene por qué haber conflicto. No somos enemigos, porque tanto la ciencia como la fe estamos ambos en búsqueda de la verdad. Cuando un creyente científico o un científico creyente busca la respuesta a tantas preguntas, es lo mismo que es lo que hacen dos pececitos en una pecera, en un acuario. Un pececito en el acuario no cree en los seres humanos y el otro pececito sí cree en los seres humanos, y están conversando y el pececito creyente le dice al otro: ok, si los seres humanos no existen, ¿quién le cambia el agua a la pecera todos los martes entonces? Y así estamos nosotros aquí en esta pecera inmensa, ¿no?, que se llama vida, existencia. El pececito algo tiene de idea, pero no la tiene muy clara. Nomás piensa que tiene que existir alguien que cambia el agua todos los martes. Un científico cristiano de una de nuestras iglesias grandes acá en Estados Unidos, Robert Reeves, él dice: yo no encuentro ningún problema con la Biblia. La Escritura y la ciencia no tienen ninguna contradicción, y mientras más aprendo de la Biblia, más entiendo la ciencia, y viceversa, mientras más entiendo la ciencia, más comprendo lo que está escrito aquí en la Biblia. Y este hermano, un científico muy destacado, él le dice a Dios: yo sé que tú lo hiciste todo, solo que yo tengo curiosidad en saber cómo lo hiciste. Este mismo científico dice que hay milagros que ocurren día tras día que no tenemos explicación cómo sucede. Y él es muy sencillo, dice: nada más tomen el ADN. Es un ácido que está en cada gene de nuestro cuerpo y es como una hélice, una escalerita así que va doblándose. Bueno, él habla de eso y dice: cuando el ADN crea una proteína, lo hace de una manera tan compleja y lo hace dentro del cuerpo humano. El ADN ordena: hágase esta proteína, y de inmediato el cuerpo la hace. Pero dice que los científicos han tratado de hacer ciertas proteínas en un laboratorio y les ha costado tanto, es tan difícil, dice él, poner juntas tantas cosas elaboradas, cambios de temperatura, cambios de ambiente. Pero el ADN que está dentro de nuestro cuerpo lo ha logrado y lo hace a la misma temperatura y dentro de un cuerpo humano instantáneamente. Y este científico dice que la formación de una proteína que hace el ADN es algo así como imaginarse todo el estacionamiento del Angel Stadium, del estadio de los Angelitos aquí en Anaheim, y asignarle a cada automóvil un número secuencialmente donde estacionarse. Luego a todos esos automóviles fuera del estadio darle la orden de que se estacionen, y lo hacen a una velocidad de 100 millas por hora y llegan casi al mismo momento, todos se estacionan juntos y llegan en forma perfecta y ningún auto se topa con otro auto. Ese es el equivalente a lo que hace el ADN en nuestro cuerpo cuando crea una proteína. Cuando escuchamos decir esto, nosotros decimos como creyentes: ¿qué Dios más fabuloso tenemos? En el Dios más fabuloso que nosotros podemos creer, que Él en su mente infinita pudo crear algo tan específico y tan elaborado como el ADN que está en nuestro cuerpo. Al final, si uno es un científico honesto, se va a dar cuenta que la ciencia magnifica y honra a Dios.
lo eleva, nos hace a un Dios mucho más complejo, mucho más inexpugnable, que no lo podemos entender, porque si eso es nada más el ADN, imagínate cómo es Dios. Lo magnifica, lo hace a nuestros ojos más poderoso, más grande. El conflicto no está entre la ciencia y la fe, el conflicto está entre algunos científicos y entre algunos religiosos que quieren guerrear, que quieren pelear, que quieren discutir. Y mire lo que encontré yo encontré esta declaración: todos los científicos del pasado eran cristianos. Anótelo, por favor, porque es muy interesante saberlo. Ellos leían sus Biblias, ellos tenían una relación personal con Dios. Últimamente han surgido algunos científicos que son ateos y son muy bocones, hablan mucho, son irrespetuosos. Por ejemplo, Richard Hawkins es uno de ellos, o Carl Sagan es otro, él es más respetuoso, sí, Carl Sagan. Y son científicos que ellos a través de sus escritos quieren ridiculizar la fe, quieren decir que nosotros estamos equivocados y que somos ignorantes. Pero si nosotros estudiamos la historia de la ciencia, nos vamos a dar cuenta que todos los científicos que nos dieron las mejores y más importantes ramas de la ciencia, todos ellos, todos, eran cristianos, amaban a Dios, leían la Biblia, creían en el Señor. Mire, escuchen algunos de ellos. El inventor de la asepsia para la cirugía, o sea, antes operaban sin limpiar las herramientas, sin la asepsia que se llama, sin esterilizarla. El que inventó eso fue un cristiano de nombre Joseph Lister, un británico, un creyente en el Señor. De ahí viene la palabra Listerine, cuando uno se enjuaga la boca con el Listerine, de Lister, de este señor. Un cristiano que tenía una relación personal con Dios. Louis Pasteur. De ahí viene la palabra pasteurizada, cuando comemos alimentos pasteurizados. De este señor, el padre de la biología, lo mismo, un cristiano, un creyente. Isaac Newton, el padre del cálculo. El astrónomo Kepler. Hay otro científico de apellido Ball, que él, cuando murió, dejó mucho dinero para una universidad en Inglaterra, para que con ese dinero, por muchos años, hubieran charlas en donde se defendiera la fe en Dios. Faraday, ¿han oído hablar de Faraday? Más de 20 doctorados honorarios recibió este señor Faraday. Y en una ocasión el rey de Inglaterra le iba a dar un reconocimiento y le hizo una cena. Y ya cuando llegó la hora de la cena, era un día miércoles, y lo llaman a que reciba el reconocimiento de manos del rey de Inglaterra. Faraday no estaba, y dice: ¿dónde está? No, se fue porque tenía reunión de oración en su iglesia. Era un hombre que prefería estar en la presencia del Dios Todopoderoso orando y alabándolo antes de recibir un reconocimiento del rey de un país aquí en la tierra. Eran cristianos, eran comprometidos. En la electrónica tenemos a Kelvin. Se fijan que a veces se pueden medir la temperatura con grados centígrados, con grados Fahrenheit, y también se pueden medir con grados Kelvin. De lo que me acuerdo yo. Él era uno de ellos, un cristiano comprometido con Dios. El estudio de los insectos, Henry Fabry. La dinámica de los gases, Boyle. La hidrostática, Blake Pascal. La química, William Ramsay. Todos ellos, podía yo estar aquí nombrando muchos, podríamos mencionar a 20 más, que eran cristianos creyentes y devotos. Por ejemplo, Sir Isaac Newton, él dijo: puedo mirar por un telescopio e investigar el cielo, pero puedo ponerme de rodillas en el silencio de mi habitación y puedo ver más del cielo que lo que puedo ver con el telescopio. El descubridor del genoma humano, Francis Collins, eso fue hace poco, él escribió un libro. Él se convirtió en cristiano, en creyente, cuando él estudió el genoma humano. O sea, lo que va en el ADN, cuando él vio esos, son billones de letras, dice él, que descubrió allí con un grupo de otros científicos. Cuando él estuvo investigando eso, se dio cuenta que esto no puede ocurrir si no es por Dios. Y se hizo creyente y escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y él dice que una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es esta impresión que ha sido creada de que la ciencia y la religión tienen que estar en guerra. Y él precisa que el descubrimiento del genoma humano le permitió vislumbrar el trabajo de Dios. Y dice él: cuando das un gran paso adelante
Es un momento de regocijo científico porque tú has estado en esta búsqueda y parece que lo has encontrado. Pero es también un momento donde al menos siento cercanía con el Creador, en el sentido de estar percibiendo algo que ningún humano sabía antes, pero que Dios sí sabía desde siempre. Gloria a Dios. Collins indica y explica que los descubrimientos científicos conducen al hombre a acercarse más al Señor. Así que por favor, mis queridos hermanos, hermanas, saquémonos de la mente esta supuesta incompatibilidad entre la ciencia y el cristianismo. Ahora es cierto, hay algunos científicos que se han pasado de la raya, de la línea, y hay otros cristianos también que han hecho trampa y se han pasado de la línea, han sido irrespetuosos y han sido fanáticos. Hay gente muy intencionada entre los cristianos. Pero una de las cosas que nosotros como cristianos debemos entender es esto, por favor anótenlo. La Biblia no es un libro de ciencia. Usted está equivocado cuando toma el libro para discutir con un científico, porque este libro no es un libro de ciencia. Tenemos que empezar entendiendo eso. A la Biblia no le interesan las explicaciones científicas, ni siquiera cuando se escribió la Biblia existía la ciencia, como la entendemos hoy. Usted abre la Biblia y comienza en Génesis, y Génesis contiene el relato bíblico teológico de la creación, no contiene el relato científico. Hay que entender esto, la ciencia quiere saber dos cosas, cómo y cuándo sucedió todo. Dos palabras, eso busca la ciencia. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cuándo sucedieron las cosas? Por ejemplo, ellos quieren saber cómo sucedió la creación. ¿Cuándo aconteció la creación? ¿Cuándo fue que se crearon los cielos y la tierra? Hay muchas teorías hoy en día. Todavía no se ponen de acuerdo los científicos cuántos años de antigüedad tiene la tierra. Pero por otro lado, hay cristianos que dicen que la tierra tiene 6.000 años de antigüedad. Otros cristianos también dicen que no, que tiene millones de años. Y otros cristianos dicen que tiene billones de años de antigüedad. Pero estos datos, ¿no?, de que 6.000 millones o billones, no lo podemos encontrar en la Biblia porque la Biblia no es un libro científico. El relato bíblico no está interesado en esas cosas. ¿En qué está interesada la Biblia? Y ahí está, anótelo también. La Biblia enfatiza el quién y el qué. ¿Quién lo creó? ¿Qué fue lo que creó? En eso se basa la Biblia. La Biblia es un libro teológico, no científico. Si algo es ciencia buena y pura, estamos seguros que será la verdad. Pero si hay algún conflicto, o usted percibe un conflicto entre la ciencia y la fe, es porque la ciencia está equivocada o porque estamos leyendo la Biblia de una manera incorrecta. No debiera haber conflicto entre uno y el otro. Ahora, otro consejo para usted que le gusta este tema es este. La Biblia no siempre se lee literalmente. ¿Quiere que le explique esto? Quiere decir que hay cosas en la Biblia que cuando uno las lee no son así, sino que son figuras del lenguaje, son ejemplos, son parábolas, son ideas. Y le voy a dar algunos ejemplos. Primero, ¿ha leído usted que la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico se salve? Ok, ¿lo toma usted eso literal? ¿Es literal o es más que nada una exageración que el Señor dijo? Ahora, si me hago una aguja gigante y le hago un hoyo gigante y pasa un camello por allí, entonces el rico se salva. Jesús no está hablando de que sí o que no, sino que es altamente improbable que un rico se salve si no se entrega a Dios, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible. ¿O ha visto usted lo que dijo el Señor, el otro dibujito que tengo acá? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno, ¿verdad? Ahora, si eso fuera literal, ¿cuántos tuertos hubiéramos aquí hoy en día? Todos andaríamos tuertos, ¿verdad? No, andaríamos ciegos porque nos quedó el bueno y también lo sacaríamos, porque no es asunto de andar sacando ojos o sacando brazos. Dice, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo, si tu pierna, sino que son simbolismos. No tomamos literalmente algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad?
En el año 1636, Galileo tuvo problemas graves con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica se aferró a versículos y lo interpretaron literalmente y por eso chocó con Galileo Galilei. Galileo dijo que él pensaba que Copérnico tenía razón, que aunque pareciera que el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra, realmente, dice, los cálculos dicen lo contrario, dicen que es la Tierra la que gira y que va alrededor del Sol. Newton al final lo comprobó que así era. Aquí tenemos los pasajes que se usaban. Salmo 51. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Por supuesto que esa era la manera y es la manera en que se ve, ¿verdad? Yo veo que el sol sale y yo veo que el sol se pone. Yo digo, fui a ver una puesta de sol, el sol se está poniendo. Yo no digo, fui a ver cómo la tierra circulaba hacia el este, mientras el sol aparentemente se hundía hacia el oeste. ¿Verdad que no decimos así? Sino que decimos, el sol se puso. Pero en nuestro punto de vista sabemos que no es literal. Esa es la manera en que lo vemos desde la tierra, pero no se nos olvide que lo que está aquí en el Salmo es una poesía, es un salmo, es una creación literaria, no es astronomía. El otro, el Salmo 93 dice, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, el mundo, la tierra será inconmovible. Entonces, ¿está hablando la Biblia de los movimientos interplanetarios? No, no está hablando de eso. Hoy nos parece chistoso pensar que la tierra no se mueve, ¿ya? Pero en aquel tiempo Galileo tuvo que luchar con eso y tuvo que luchar con la iglesia y con aquellos de la iglesia que interpretaban literalmente que la tierra no se movía. Él dijo, Galileo, que toda la verdad proviene de Dios. Luego en Apocalipsis 7:1 habla de las 4 esquinas de la tierra, que Dios va a recoger a sus escogidos de las 4 esquinas de la tierra. ¿Quiere decir que la tierra es cuadrada y que tiene 4 esquinas? ¿Quiere decir que es cuadrada y tiene unos rincones y de allí van a venir? No, está hablando de los 4 puntos cardinales, está hablando de todo lugar vendrán a la presencia del Señor. Así que no nos olvidemos, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de teología. Y tenemos que hacer esa diferencia, porque si la ciencia prueba que algunas cosas que nosotros decimos que están en la Biblia no son verdaderas o no son verdades científicas, entonces nos vamos a complicar. Porque ¿cómo vamos a convencer a la gente de que hay salvación en Jesús, de que Jesús resucitó de entre los muertos, de que Él es nuestro Señor? ¿Cómo nos van a creer si nosotros amarramos la ciencia a la Biblia o a los presupuestos de la ciencia que tienen hoy en día? Tenemos que separarlos, son 2 cosas distintas. Así que cuidado con aquellos cristianos que quieren decir o quieren comprobar que la tierra tiene 6,000 años de antigüedad. Algo que ni siquiera la ciencia ha podido determinar todavía. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la ciencia? Dejemos que la ciencia siga haciendo su trabajo investigador. Y qué bueno que entre los jóvenes que están aquí salgan algunos científicos, ¿ya? Se vayan a la universidad, sean inteligentes, sean investigadores, porque la ciencia tiene que seguir haciendo su trabajo. Pero no se nos olvide acerca de la Biblia lo siguiente: la Biblia seguirá siendo la palabra de Dios que contiene la verdad que concierne a nuestras vidas y destino eterno. Dicen amén. Que la ciencia haga su trabajo. Acuérdense que la ciencia va variando, se van descubriendo nuevas cosas y se va contradiciendo de lo que sabían antes. La ciencia avanza. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ella no varía. Ella está allí y no es un libro de ciencia, es un libro de teología. Isaías 55:8 lo hemos mencionado en varios sermones. El Señor dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Hay científicos que han gastado mucho dinero tratando de crear vida en un laboratorio. Yo creo que no lo van a conseguir, es muy difícil, ¿no? Pero fíjense que la teoría de la evolución sostiene que todo vino por accidente. Los científicos no están haciendo accidentes en el laboratorio, ellos están preocupados y están enfocados en hacer algo específico y aún así no lo pueden lograr. Imagínense por accidente.
Y eso es lo que dice la teoría de la evolución, que todo fue hecho o se creó por accidente. Y hubo un científico que se llama Frederick Hoyle. Él dijo que estadísticamente sostener eso de la vida por accidente sería lo mismo que creer que un tornado pasó por un ¿cómo se llama? Un junkyard, el junkie que le llaman, y produjo un Boeing 747 que ya está con todos sus tornillos precisos y ajustados y está en la pista con los estanques llenos y las azafatas listas para despegar. Es lo mismo. Es imposible. Estadísticamente es imposible. Lo que vemos, lo que existe, no es por casualidad. Las casualidades no tienen propósito. Tuvo que haber una intervención exterior para producir la vida en este planeta. Tuvo que haber. Todos estamos de acuerdo que tuvo que haber algo de afuera que intervino para que la vida comenzara en este planeta. Ahora, lo curioso, fíjese usted, que hay científicos que dicen que sí, y hay científicos que dicen ellos que vinieron unos extraterrestres a la Tierra a poner vida. Entonces yo digo, bueno, y si tienen fe para creer en extraterrestres que ni siquiera les han dado el nombre, ni la dirección, ni de dónde vinieron, ni nada de eso, ¿por qué no sencillamente dejan de creer en los ETs, en los platillos voladores y en la vida de otros planetas que ni siquiera sabemos que existen? ¿Y por qué no creen de una vez que Dios fue el que intervino, que creó todo y puso la vida aquí en este planeta? ¿No sería más fácil admitir eso? ¿Verdad que sí? Romanos 1, versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dice Pablo, dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que cada vez que usted vea una hormiga, una mosca, cuando se vea al espejo, cuando vea un árbol, un fruto, cuando coma algo, cuando vea las estrellas, todo lo creado nos está hablando de Dios. Nos está diciendo, Dios existe, Dios es el causante de todo esto. Toda la vida la gente ha visto la creación y dice Dios, no tienen excusa en ignorar la presencia de Dios. Así que si tienes alguna oportunidad de mirar las estrellas con telescopio, hazlo. Si tienes alguna vez la oportunidad de mirar una bacteria por microscopio, hazlo. Y en cada una de esas tú vas a ver que tiene que haber alguien detrás, un Dios que creó todas esas cosas. Uno puede ser más inteligente al creer en la creación hecha por Dios. La sociedad nos trata de tontos, de ignorantes. Pero tú vas a ser más inteligente cuando consideres que realmente tiene que existir esta causa como Dios. El Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Escuchen bien, dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En otras palabras, dice el salmista, todo lo creado nos habla de Dios. Y no es un libro de ciencia, no nos está dando una fórmula científica, no nos está dando un tremendo librote de explicaciones. Sencillamente dice, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un mensaje se manda de un día para otro, de la noche a la otra noche. Y todo nos está diciendo que Dios está allí presente. Así que, mis queridos hermanos, termino este sermón con palabras de ánimo. No creas que para ser cristiano tienes que dejar tu cerebro afuera. Así piensan muchos, que los cristianos somos ignorantes, que no pensamos, que no analizamos. Algunos piensan que cuando uno llega a la iglesia tiene que dejar de razonar y tiene que tener una fe ciega. Pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro esa declaración. Nunca Dios nos dice que tenemos que dejar de pensar y que tenemos que dar un paso adelante hacia el abismo. Al contrario, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que tenemos que estudiar,
tenemos que ir a la escuela, tenemos que graduar de high school, tenemos que ir a la universidad, tenemos que tomar las clases de ciencia, tenemos que hacer andar esta mente, porque esta mente está dominada por la presencia del Espíritu Santo, y mientras más sepamos de la ciencia, más fe vamos a tener en el Señor. No tenemos que ser tímidos. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia también dice, en vez de dominio propio, dice disciplina. Y el inglés dice sound mind. Sound mind. Mind, mente. El cristiano tiene que dejar la timidez y tiene que ponerse las pilas. Y tiene entonces que enfrentar todas estas preguntas y enfrentarlas en el nombre del Señor con la presencia del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder entender todo acerca de Dios, ¿verdad? Esta mente no aguanta. No podemos meter en nuestra mente a Dios, pero un día vamos a estar en su presencia, cara a cara, lo veremos, no vamos a tener ninguna pregunta y vamos a entender a este Dios que originó todas las cosas. Pero no nos olvidemos de lo más importante. Dios envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra. Él lo envió para reconciliarnos con Él. El pecado nos apartó. Esta pelea entre la ciencia y la religión es un pecado que nos quiere ridiculizar o queremos poner mal al otro bando. Dios no quiere eso. Dios quiere reconciliación entre el ser humano y Él. Para eso envió a Jesús. Entonces yo quiero invitar a que si hay alguno aquí, ya ha estado viniendo a la iglesia, ya sabe, y no se ha entregado oficialmente al Señor, no le ha entregado su vida a Dios, no ha hecho el paso de fe. Yo creo que este domingo es el día que lo tiene que hacer. Entregarse al Señor. Yo le planteo esa opción. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre amado, gracias porque eres el Dios creador del universo, del cielo y de la tierra y de las galaxias y de todo lo que existe. Gracias también te doy, Señor, porque tú les has dado inteligencia y una mente bastante inquisitiva a los científicos para estudiar tu creación. Pero también te doy gracias por los creyentes y los teólogos, que también les diste una mente, Padre, para que te conocieran y transmitieran tus verdades a la humanidad. Y Señor, nosotros, los comunes y corrientes seres de este mundo, muchas veces estamos en ese dilema. Me pongo calculador y frío y ateo, o me acerco a Dios, le entrego mi vida y mi mente. Yo te doy gracias por los que están aquí y por todos los cristianos que se reúnen este domingo para adorar tu nombre. Pero yo te ruego, Señor, que si hay alguno hoy aquí que aún no ha dado ese paso de fe y no se ha entregado, Señor, para ser hijo tuyo, reconciliado con el Padre, que este sea el día en que tú toques su corazón y le animes a hacer esa decisión.